La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí como de costumbre transmitiendo el programa y cumpliendo mi palabra que les prometí semanas atrás que separaría un programa para hablarles sobre las señales de que estamos cerca del fin y del rapto de la iglesia. Habíamos acordado eso y ya lo repasé y se los traigo hoy en lugar de una entrevista. Saque papel y lápiz y si se le pierde algo no se preocupe porque es mejor que atienda porque el programa se repite domingo, lunes y miércoles y además luego se sube a YouTube y ahí lo puede sintonizar y con más calma escribir lo que quiera si es que quiere tomar nota de lo que vamos a hablar. El pasaje escritural que normalmente se usa para estos estudios es Mateo 24, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Aunque es un poquito largo, hay que leerlo porque es la base de lo que vamos a discutir. Pero antes vamos a hacer una breve oración. Padre amantísimo, gracias te damos por esta oportunidad. Ponemos nuestra vida y la vida de todos los que sintonicen a través de la radio y la televisión bajo tu poderosa mano y la sangre de Cristo. Que a través, Señor amado, de este estudio, la gente despierte, se levante, luche por su salvación y sobre todo tenga temor de Dios y entendimiento de que ciertamente estamos cerca del fin. Dirígenos, Señor, háblanos, inspira todo tu Espíritu Santo y mientras se escucha la palabra, que tú obres, oh Dios, de manera especial, salvando, sanando, libertando, aclarando dudas y fluyendo, aleluya, con poder y virtud a favor de todos. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que te pedimos estas cosas con fe y acción de gracias. Amén. Bien, vamos entonces a proceder a leer Mateo 24. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense que ahí hay tres preguntas, tres cosas diferentes, por eso es que la contestación es tan larga. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues
que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeron, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, que así se conoce al pueblo de Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, reconoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Pues bien, ahí hay muchas señales que se relatan y que han ocurrido en todas las épocas. Lo especial de este tiempo del fin es la magnitud y la totalidad del cumplimiento, además de la frecuencia. Y para enumerar algunas de ellas, las principales, la número uno es que después de 20 siglos en el exilio y en la diáspora, el pueblo de Israel renace, regresa a Palestina por decreto de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, según profetizó el profeta Ezequiel en los capítulos 36 y 37. El 37 es el capítulo ese de los huesos secos que tanto se estudia, y es en ese donde, para no leerlo todo, dice: por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Así que los que conocemos la historia sabemos que después de 20 siglos en la diáspora, el pueblo de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, viene el cierre de la guerra y por resolución de las Naciones Unidas se permite que tanto judíos como palestinos regresen a la tierra de Israel. Sin embargo, hubo un debate entre ellos, los palestinos no estuvieron de acuerdo, Israel dijo, pues nosotros lo cogemos todo, y desde ahí ha habido la tensión política y religiosa que tenemos hasta hoy.
lamentablemente, aún lo que está ocurriendo hoy, que Israel se está ganando la enemistad de todos los países alrededor, es parte del cumplimiento que dará paso a la gran guerra del Armagedón y a lo que está escrito que ocurriría en el fin después del rapto de la iglesia. Así que no nos extrañamos porque sabemos que esas cosas están escritas. Segundo, luego de siglos enseñando que los dones carismáticos habían cesado y que no eran necesarios una vez la iglesia tuvo el canon completo y el Nuevo Testamento, a principios del siglo XX comenzó el movimiento pentecostal moderno a raíz del famoso avivamiento en la calle Azusa, en California, en 1906. Sabemos que a Puerto Rico llegó en 1916, pero en términos mundiales empezó en la calle Azusa, en California, en 1906. El Espíritu Santo comenzó a derramarse como en los días de Pentecostés en el libro de los Hechos, con milagros, maravillas extraordinarias, manifestaciones de los dones carismáticos. Y este derramamiento del Espíritu Santo en cuestión de décadas alcanzó todos los continentes del planeta, oigan esto, impulsando un movimiento que sigue impactando a cristianos de todas las denominaciones, según dice Joel 2 y Hechos 2, que es el pasaje que habla de que en los postreros días, que empezaron desde la llegada de Cristo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Así que los 3000 años que se vivió antes de Cristo fueron otras dispensaciones, pero una vez viene Cristo comienzan los postreros días, y una vez Él resucita viene el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez el día de Pentecostés en el aposento alto, según Joel 2, y eso se registra en Hechos 2. Ahí comienzan los postreros días, el nacimiento de la iglesia, que se supone que termine y culmine su trabajo y su existencia en la tierra el día del rapto. Rapto es arrebatamiento, cuando Cristo levante la iglesia y se la lleve al cielo. Así lo dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, donde dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está la palabra rapto, juntamente con ellos en las nubes. Todavía Cristo no viene totalmente a la tierra. Seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es ahí donde después, que aunque este no es un estudio de Apocalipsis, comienza allá las bodas del Cordero y acá la gran tribulación con todos sus eventos consecuentes. Así que esta renovación carismática en el siglo XX ha sido posiblemente el movimiento religioso de mayor impacto a nivel global en toda la historia de la humanidad. Algo que no ocurrió desde la antigüedad, desde la iglesia primitiva hasta ahora. Así que vamos viendo cómo en el siglo XX, de momento, viene un cumplimiento profético mayor y empiezan a darse los eventos que por siglos hasta se creyó que no eran posibles o que eran simbólicos o metafóricos porque no habían ocurrido. La tercera señal que nos dice a nosotros que estamos cerca del fin y del rapto de la iglesia es el aumento de la ciencia, según Daniel 12:4. Fíjense que estamos en el Antiguo Testamento en este caso. Daniel, el profeta Daniel, está en ese momento en el cautiverio babilónico y Dios le revela un montón de cosas tocantes al Mesías y al fin. Y dice en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, en ese tiempo del fin la ciencia se aumentará. Pues déjenme decirle que en estos últimos 100 años, en este último siglo, los descubrimientos científicos han logrado más avances en la ciencia que lo alcanzado en toda la historia de la humanidad. La revolución industrial, la revolución informática y ahora la inteligencia artificial están provocando cambios a una velocidad nunca antes vista en todas las áreas del conocimiento humano, transformando nuestros estilos de vida. Por ejemplo, todo en el siglo XX. La radio comenzó en el 1906, la televisión
en el 1929, los automóviles en el 1908, los aviones en el 1903, las computadoras en el 1940, el primer intento, y luego en los 70. Los celulares en el 70, el primer diseño, pero comercialmente en el 83, 1983. Las naves espaciales, la energía nuclear, los transportes de órganos, las alteraciones del DNA, medicinas. Es en el último siglo, en estos últimos 100 años, que se inventan los antibióticos, las vacunas, etcétera, tantas medicinas que han casi duplicado la expectativa de vida, la clonación de especies y muchas otras cosas en el ser humano. La revolución digital está controlando todos los aspectos de nuestra sociedad, algo jamás pensado 50 años atrás. ¿Sabe? Esto es a velocidad. Así que yo creo que la ciencia ha aumentado significativamente y en estos 100 años se han dado todos estos adelantos, todos estos descubrimientos, todos estos desarrollos al punto que ya casi nos controlan a nosotros. La señal número 4 son los desastres naturales, los ecológicos, sin precedentes, porque como les dije, siempre ha habido situaciones en el clima, siempre han habido terremotos, pero la cantidad, la intensidad, la frecuencia y la totalidad de ese cumplimiento está en estos últimos 100 años, causando la alteración del medio ambiente por el hombre y la crisis del calentamiento global. Inclusive el hombre ha contribuido a que eso sea así. Cuando no se respetan las leyes naturales y el orden natural de la creación, complicando y contaminando el aire, el agua, la tierra y aún nuestra salud y nuestra vida. Así que estos desastres naturales sin precedentes causados por la alteración del medio ambiente por el hombre y la crisis del calentamiento global, como fuegos arrasadores, que a cada rato nos enteramos en California y otros sitios, sequías, inundaciones, olas de calor, aumento en la potencia de los huracanes, terremotos. Todo eso incluye lo que vemos en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16, que no se sabe si eso ocurre uno tras el otro o simultáneamente y en cuánto tiempo, porque nunca sabremos exactamente la interpretación correcta total del libro de Apocalipsis, por lo mismo que está llena de simbología asociada a la cultura y al entendimiento de la gente del primer siglo cuando se escribió por los años 90. Y ahí en Apocalipsis 6 al 16 vemos los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Todo está haciendo el planeta cada vez menos habitable, causando hambrunas, plagas, escasez de agua, inundaciones en lugares donde antes no ocurrían y altas temperaturas que amenazan aún la vida misma en el planeta. Como ven, estamos incluyendo muchas de las cosas que mencionamos en la lectura que tuvimos y hay tantas más, pero yo tuve que circunscribirme al tiempo en que sabía que el programa duraría, dándoles ahorita la oportunidad de un espacio de respiro a través de un himno, pero continuando luego el estudio hasta el final. La quinta señal que nos dice que estamos en el tiempo del fin y cerca del rapto es la apostasía de la verdadera fe y la proliferación de falsos profetas, falsas sectas, falsos maestros y falsos mesías, como lo dijo Jesús. Si vemos, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, y 2 de Pedro 3, del 3 al 15, léalo después usted, estamos viendo un avivamiento desde ese momento y avisados por Pablo y Pedro de religiones paganas, de ocultismo y de la adoración inclusive a Satanás. Por lo menos 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, voy a dar una breve lectura para que los que no lo busquen después tengan una idea de lo que estoy diciendo. Dice, es 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Sabe? Tenemos ahí una serie de explicaciones y muchas más, después las puedes tú leer en segunda también de Pedro 3, como dije, y en muchas de las cartas de Pablo advirtiéndonos al respecto de esto, y nosotros lo hemos visto a través de los siglos y en este último siglo mayormente, y vemos que es una cosa descarada, abierta, sin disimulo alguno, y gente tomando ventaja de su supuesta unción y de su supuesta conexión y revelación de parte de Dios, yéndose aún por encima de las escrituras que dice la palabra misma sobre ella, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, no hay nada que pueda irse por encima de la palabra. Por eso los cristianos evangélicos y pentecostales reconocemos solo a la palabra como nuestro fundamento de fe y vida, nada más. Lo demás está sujeto a ella. Así que la apostasía se está viviendo y mucha gente está haciendo lo que quiere, cambiando el evangelio, cambiando la Biblia e inclusive adorando al mismo Satanás. El Señor los reprenda. La número 6 es la que lo mencionó Jesús también en Mateo 24, es la intensificación de la guerra y los conflictos armados. Usted sabe que siempre han habido guerras, pero en el pasado las guerras tenían un impacto regional. Pero en el presente las guerras tienen un impacto global, ahora mismo lo estamos viviendo. La guerra entre Israel e Irán ha afectado el mundo entero, de forma política, económica, en todos los aspectos. Y lo que falta. Así que ahora las guerras tienen un impacto a nivel global, como ha sido el caso en Ucrania, Irán y las dos guerras mundiales anteriores, en donde murieron millones de personas de múltiples nacionalidades. Las tecnologías de guerra son cada vez más mortíferas, como es el caso de la bomba atómica, que ahora todo el mundo quiere tener una, y el uso de drones y misiles que permiten atacar países aún bien distantes. Eso lo vimos en Mateo 24, del 7 al 8. Esas son las noticias de todos los días. No es algo que yo lo esté sorprendiendo, porque eso es lo que vemos. La fabricación y el desarrollo de armas de guerra cada vez más sofisticadas, más poderosas y más fatales. La séptima es el desarrollo de tecnologías que posibilitan tener un sistema económico centralizado y marcar a cada persona en el planeta con un número único para transacciones comerciales a través del uso de dispositivos en el cuerpo o tecnologías de reconocimiento facial. En el último viaje que yo di, no tuve que sacar el pasaporte. Me dijeron, mire ese punto, un aparatito que había, y con el reconocimiento facial nos dejaron pasar en aduana. Antes había que enseñar el pasaporte. Y en cuanto a el microchip, que tanto se ha hablado de él en países como Suecia, Alemania, el Reino Unido, Dinamarca y los Países Bajos, ya se usa un microchip colocado entre el dedo índice y el pulgar, del tamaño de un grano de arroz insertado bajo la piel, pero se está usando todavía de forma voluntaria y experimental, por ejemplo, para accesos a seguridad, llaves de puerta, encender autos y pagos de forma limitada. Pero el plan es que ese microchip que te distingue luego te sirva para toda transacción bancaria y de todo tipo que lleve tu información y que tú no necesites tener ni dinero ni nada encima, porque todo tu récord personal y tu dinero está registrado en ese microchip. De hecho, en Apocalipsis 13, 16 al 18, es donde
se menciona que en el tiempo del fin de la gran tribulación, eso iba a ser el único medio de vivir. Dice, hablando de que se le infundió aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ese es el famoso 666 que está resumido en el número que cada persona va a obtener y que va a ser reconocido a través del microchip que va a tener debajo de la piel. Así que antes, cuando se hablaba de eso, la gente se burlaba de uno, pero ya está en uso de forma experimental y voluntaria. Cuando sea impuesto, como dice en Apocalipsis 13, nadie podrá vivir porque no podrán ni siquiera comprar y vender sin esa marca. Se supone que en ese momento ya haya ocurrido el rapto y la iglesia esté con Cristo en las bodas del Cordero. Así que tranquilo, nosotros no vamos a pasar por eso. Aleluya. Vamos a terminar y luego entonces traigo la reflexión. Iba a hacer la pausa ahora, pero no. La señal número 8 es la revolución digital en las comunicaciones que ahora posibilita el que el evangelio sea predicado y conocido en todo el mundo. ¿Se acuerdan que en Mateo 24:14 leímos que decía que era necesario que este evangelio fuera predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin? Ahora yo estoy aquí en Puerto Rico y me están viendo en todo el país, en todo el continente e inclusive en cualquier lugar del planeta Tierra. ¿Cómo? A través de las redes, a través de las computadoras, a través de la tecnología digital. Así que ya donde yo no llegue personalmente, llega esta transmisión como la transmisión y el mensaje a través de tantas personas, hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios, que predican el mensaje y que evangelizan. Ya si no logramos llegar en persona, estamos pudiendo llegar de esta forma. Así que alguien dijo una vez, no, porque hasta que no lleguemos hasta el fin de la tierra, ya personalmente no podemos, pero digitalmente sí podemos. Así que cada vez las excusas y los obstáculos se van quitando del medio. Y la número 9, que es un resumen, porque si las dijera todas no acabaría nunca, es que ya están listos el mobiliario, los utensilios sagrados y las vestiduras sacerdotales, inclusive los instrumentos musicales, para ser usados en el nuevo templo una vez sea edificado. Ahora mismo el templo que había fue destruido y encima está una mezquita musulmana allá en Jerusalén. Para que el templo pueda ser edificado ahí, algo tiene que pasar que quite la mezquita. Pero dice en 2 de Tesalonicenses 2:3, que ahorita lo leí, pero que de alguna manera hace referencia a eso. Déjame. Dice que cuando, más bien es 2:3-4, sí. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que él pueda hacer eso en el templo, tiene que haber un templo. Así que los judíos están listos para reedificarlo. Hay quien ha dicho que está preconstruido, pero yo investigué y fui a todas las fuentes y no está preconstruido. Lo que está listo es el comienzo de los planos, pero sobre todo
el mobiliario, los utensilios sagrados, las vestiduras sacerdotales y los instrumentos musicales. Inclusive ya se están dando clases para preparar sacerdotes, levitas y todo el que va a funcionar dentro de ese nuevo templo. Miren qué cosa más espectacular. Así que esto no es invención de nadie, esto no es cuento de camino. Estas cosas usted las puede verificar a través de las redes y descubrir que todo esto está pasando y que no pasó de esta manera en 20 siglos hasta ahora, en estos últimos 100 años, donde todo ha empezado a cumplirse de manera especial, unida, intensa, y aún el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que el fin está cerca. Dice, erguíos, levantad vuestras cabezas y cobrad ánimo, pues porque vuestra salvación se acerca. Ya somos salvos, pero la salvación total de estar siempre con el Señor es en ese momento. Tengamos ahora ese cántico especial y luego continuamos con la reflexión. Adelante. Templo he preparado, mi lámpara encendida está, la tierra está gimiendo por el que vino y que vendrá. Llámalo, ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera.
Ven y entra, oh Rey. Aleluya. Este himno está basado en Apocalipsis 22, 6, donde habla de la venida de Cristo como algo que está cerca. Y les voy a leer un cantito nada más. Bueno, voy a leer desde el 13, porque si no me extiendo mucho. En Apocalipsis 22, 13 dice, o 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, está Jesús hablando, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga, aleluya. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. ¿Se dan cuenta que es bíblico el clamor de que le pidamos a Cristo que venga? Y en verdad, como están las cosas, eso sería lo mejor que pudiera pasar. De hecho, yo le estaba diciendo al Señor, ay Señor, danos nuevas estrategias evangelísticas que pudiéramos, con las que podamos alcanzar estas nuevas generaciones tan difíciles y distintas. Y el Señor puso en mi corazón esto: basta con que mi pueblo viva y comparta el Evangelio para que todos sean alcanzados. Y yo me quedé pasmada porque yo dije, o sea, que no son nuevas estrategias, nuevos estilos de evangelismo, es que la iglesia, el pueblo de Dios, viva y comparta el Evangelio, uno a uno, porque eso bastaría. Pero ¿a cuántas personas que dicen ser creyentes y son creyentes, pero no son cristianos porque no se parecen en nada a Cristo, usted ve que no viven el Evangelio y menos lo comparten con otras personas? Porque el evangelismo más efectivo es el uno a uno, cuando tú le hablas a alguien en carácter personal, porque a veces damos estas grandes cruzadas y muchos pasan, cientos se salvan o cientos se acercan o empiezan a buscar de Dios, pero no todos se retienen porque no se ubican en ninguna iglesia, no son discipulados, no crecen y maduran, no dan fruto y finalmente se apartan o se mueren espiritualmente. Y entonces la gente se cree que esto no funciona, ¿no? Es que el proceso no se dio completo. Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo, id y haced discípulos, no haced creyentes, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el Señor nos está llamando a compartir esta fe, pero completa. No solo diciéndole Cristo te ama, Él te quiere salvar, en Él hay perdón y salvación, sino discipulándole y enseñándole todo lo que hemos aprendido en su palabra. Así que necesitamos obedecer la voz del Espíritu que nos dice, vive y comparte el Evangelio. Porque si lo ven a través de nuestra vida y si lo compartimos a través de nuestras palabras y testimonios, los que todavía no conocen, conocerán, oirán, vendrán y se darán cuenta de lo grande, glorioso y poderoso que es esto. Pero depende de la iglesia. Igualmente, quiero compartir dos pasajes que nos reclaman que nosotros nos preparemos, porque yo en un programa pasado, un programa anterior, 2 o 3 anterior, les hablé de que cuando Cristo venga nos tiene que encontrar siendo siervos fieles y prudentes, como termina Mateo 24, dando el alimento a su tiempo, o sea, evangelizando y llevando esperanza para ser aprobados. Luego en Mateo 25 vemos 3 parábolas donde la primera,
o en donde se ilustra el tipo de vida cristiana a practicar. En la primera, que es la parábola de las 10 vírgenes, el tipo de espiritualidad. En la segunda, que es la parábola de los talentos, el tipo de servicio a rendir. Y en la tercera, que es la parábola del juicio de las naciones, el tipo de amor que debemos manifestar. Así que cuando Cristo venga tenemos que tener ese tipo de espiritualidad, estar dando ese tipo de servicio y vivir en ese tipo de amor. Eso está, como les dije, al final de Mateo 24, que yo leí hoy hasta el 44, pero eso se encuentra del 45 al 51, que no se los leí hoy porque se lo compartí 2 o 3 programas atrás. Pero en Efesios 5:14 el apóstol Pablo dice, por lo cual dice el Espíritu, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. O sea que está diciéndole a la iglesia, estás dormida, estás quieta, estás enajenada de tu misión, estás pasiva, no estás haciendo lo que te dejé como única y gran comisión, que es compartir las buenas nuevas de salvación. Y aquí Pablo dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque Pablo mismo dijo en Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. O sea que el que no tiene a Cristo está muerto en su delito y pecado. Pero el que se duerme y descuida esta salvación y es como si no la tuviera, cae otra vez en esa mortandad espiritual. Y el Espíritu a través de Pablo llama, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, esto no se trata de creer ni de lo que está aquí y aquí nada más en la mente y el corazón. Se trata de cómo andamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Lo son o no lo son? Vamos a reconocer la verdad. Y así lo dijo Pablo en Efesios 5, 14 al 16. También podemos ver en Romanos 13, 11 al 12, que el mismo apóstol Pablo usa para ilustrarlo algunas figuras semejantes donde dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Sí, porque hay gente, como les dije ahorita, que está dormida. Si es que conocemos el tiempo, ¿sabes? Porque yo te hablé de algunas señales que nos dicen que estamos cerca del fin y del rapto de la iglesia, para que conozcas el tiempo, para que veas que esto no es invento de nadie, para que veas que esto se escribió siglos antes y que se está cumpliendo ahora, literalmente. Y Pablo está diciéndole a los romanos, a la iglesia en Roma, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo creí hace, 50 años, pero ahora está más cerca mi salvación de cuando creí, porque he vivido toda una vida con Cristo y ahora en este cumplimiento profético es que sé que va a ocurrir el rapto y me voy a ir con Él. Aleluya. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Está indicándonos que si sabemos que el momento está tan cerca, la noche está avanzada, o sea, está a punto de amanecer, de salir el sol de justicia que es Cristo, la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, ¿para cuándo vamos a dejar nuestra salvación o nuestra consagración o nuestro ministerio o nuestra fidelidad o empezar a adorar al Señor en espíritu y en verdad como Él merece y a fructificar como se supone y a estar listos con nuestras lámparas con aceite plus? ¿Para cuándo vamos a dejar de estar listos? Si la noche está avanzada y se acerca el día, ¿cómo lo hago? Dice ahí, desechando pues las obras de las tinieblas. Deja de vivir en Cristo y en el mundo a la vez, eso no se puede, porque nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez.
Por los frutos te conocerán. Desecha pues las obras de las tinieblas. Deja atrás todo lo que el mundo te dio y a un precio bien alto, porque fue a precio de tus valores, de tu dignidad, de tu salud y hasta de tu alma. Desecha pues las obras de las tinieblas y vístete las armas de la luz. Fíjate que hay una acción a tomar. Tú eres quien rechaza lo que te trajo muerte, destrucción y vergüenza. Y tú eres quien ahora te vistes de la luz. Te vistes con la armadura de Dios. Me recuerdo un pasaje que dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Eso está en Eclesiastés. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. O sea, vive en santidad y permite que el aceite del Espíritu Santo te unja, te llene, te use y complete la obra de Dios en ti. Porque Pablo dijo en Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Él no se detiene. El Espíritu Santo no se detiene. Todos los días está haciendo algo en nosotros. Y que dice también, pero en este caso en Primera de Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjate que definen la composición de la realidad humana. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, o sea, sin necesidad de reprenderlo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que Dios quiere que nos separemos para Él en todo nuestro ser, nos guardemos para Él en todo nuestro ser. Hay gente que dice, no, el corazón es lo que importa. No, todo importa. Es que por el corazón es que se empieza. Porque tú puedes tener la apariencia de piedad y tener un corazón muerto o envenenado o malvado. Se empieza por el corazón. Pero si el corazón está limpio y está lleno de Cristo, se va a manifestar en lo exterior. No en asuntos legalistas, sino en asuntos de fruto, de proyección, de imagen, de carácter cristiano y de cómo uno luce como una persona que se respeta y que sabe que es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Así que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nos manda el apóstol Pablo, tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tú dirás, es que eso es tan difícil. Pero Pablo dice inmediatamente después, fiel es el que os llama. O sea, el que te dice que lo haga es fiel, el cual también lo hará. O sea, que Él te va a ayudar. Porque Él no nos da tentación mayor de la que podamos soportar, sino que nos dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar, para que podamos vencer. Es tiempo de consagrarse, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de tomar esto en serio, es tiempo de empezar a disfrutar del amor verdadero, de la paz verdadera, del poder verdadero y de toda la vida que Cristo nos quiere dar, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué pasa que estamos viviendo arrastrando los pies como si no hubieran aguas para beber, como si no hubiera un pan espiritual, como si no hubiera un socorro oportuno, como si Dios no fuera lo maravilloso, lo fiel que es? Empieza a disfrutar tu herencia en Cristo. El salmista decía, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Empieza diciendo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Así que el Señor nos ha dejado no solo su Espíritu Santo, sino su palabra para que la conozcamos, la vivamos, la obedezcamos y podamos recibir todas las promesas que en ella se nos describen, que son para todos aquellos que creen y todos aquellos que las conocen, porque si no las conocemos, no nos benefician. Por eso el profeta Oseas dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Métete en la palabra de Dios para que conozca quién es Dios, quién eres tú y todo lo que tú tienes en Cristo Jesús, todas sus promesas, y tú mismo descubras lo que yo te acabo de enseñar hoy,
que hay señales que demuestran que estamos en el fin y que el rapto de la iglesia está a punto de ocurrir. Así que yo me gozo de poder saber que pronto mi Señor viene por mí y por todos los que le aman y le temen. Que Él nos salvó, como dice la palabra, por su gracia, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, porque así dice también el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero tú no vas a reclamar algo que no conoces. Pero en Dios está la vida, en Cristo está la salvación, en el Espíritu Santo está la comunión eterna. Y Dios nos ama tanto que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice el apóstol Pedro que hay gente que tiene por tardanza su venida, pero es que Él no quiere que ninguno se pierda. Él está dando oportunidad, pero el tiempo se está acabando. En el reloj de Dios están a punto de ser las 12 y Él está llamándote porque te ama, porque sabe que estás sufriendo sin fe, sin Él y sin esperanza, y porque Él te creó para Él. La Biblia dice que Dios creó el infierno para el diablo y sus demonios. Para nosotros creó el cielo y su gloria. Él nos creó para Él, para que fuéramos sus hijos, sus herederos y coherederos con Cristo de toda su gloria. Así que avanza, despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Vamos a orar en este momento para que Cristo te toque, ilumine tu corazón, el Espíritu Santo te ayude a dar el paso de fe y tú de una vez puedas sentirte seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que cuando suene la final trompeta, tú te vas en el rapto con el resto de la iglesia a disfrutar allá las bodas del Cordero y a luego regresar después de la gran tribulación en la tierra, en la segunda venida de Cristo, que viene Él con nosotros, con sus millares de ángeles y de salvos, a la guerra del Almagedón, a los 1000 años del reino del Mesías y luego al juicio final. Así que qué bueno saber que en Cristo estamos seguros, estamos salvos y tenemos claro todo. Así que ven y bebe gratuitamente del agua de vida. Oremos. Padre amantísimo, qué agradecida estoy de ti, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de este camino de salvación, de este amor tuyo que nos cubre, que nos permite conocerte, que nos permite ser tus hijos y que nos permite aquí en la espera tener victoria, tener paz y tener esperanza. Yo te pido por todos los que de alguna manera se han puesto en contacto con este programa, sea radial, televisivo o por las redes. Padre, en el nombre de Jesús, redarguye de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, toca para salvación. En el nombre de Jesús, riega y abona la semilla de tu palabra sembrada en estos corazones. Salva, Señor, sana, liberta. Yo te pido que me ayudes, Señor, a derribar toda fortaleza del maligno y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios en sus vidas y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te pido, Dios mío, que en esta hora tú hagas tu obra en las vidas, tú salves nuestro país y todos los países y tú prepares tu iglesia para ese gran momento de encuentro contigo. En el nombre que sobre todo nombre, tu nombre poderoso y precioso, Jesús, oramos con fe y gratitud. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de este programa. Cumplí mi palabra cuando les dije que iba a traerles, para aquellos que no lo conocían, el conocimiento de algunas señales que nos dicen que estamos cerca del fin. Si no pudiste aprovecharlo todo y lo quieres oír otra vez, sabes que el domingo a las 12 de la medianoche se repite el programa, luego el lunes a las 9 de la mañana y el miércoles a las 2 de la tarde. Pero después se sube a YouTube y lo que tienes que hacer es
escribir programa de TV en Esto Pensar y te salen los programas, incluyendo este último. Así que yo espero que lo aproveches, que lo compartas con otras personas, porque hay mucha gente que desconoce esto y tienen que saberlo para que se preparen y para que recuperen la esperanza y luchen por su salvación. Así que conviértete en un vocero de este mensaje, compártelo. Si lo tienes que ver otra vez, lo ves otra vez y deja que el Señor te bendiga y te use como Él quiere hacerlo. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante y que pasen muy buenas noches.